Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy, mira, te traigo esta blusa hermosa, manga acampanada. Me encanta cómo quedó así de ancha, mírala. Me encanta este cambio de colores. Mira cómo queda en el cuerpo, también se va anchando, estiliza mucho la figura esta clase de blusas. Mira la parte de adelante, la quise hacer así en cuello en V, pero a la vez el cuello también es cruzado. Mira cómo se ve. Me voy a dar la vuelta para que veas también cómo se ve la parte de atrás de esta blusa. Mira. Me ha encantado y ahora que viene el otoño está bien para usarla así con estas mangas largas, y también para primavera está bien usarla. Mira, entonces si te ha gustado, empecemos a trabajar. Los materiales que vamos a usar para hacer el tutorial de hoy es este hermoso hilo. Miren los colores, me han encantado esta combinación de colores. Ahora para el otoño me parecen bonitos, y también este color me parece un poco bohemio, así que me ha encantado. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace donde compré este hilo. Es 100% algodón, es un hilo delgado, es categoría 2, que es fino, y recomiendan usar un gancho de 3.5 a 4 milímetros, pero este también les sirve uno de 3 milímetros, que es el que voy a usar para hacer esta prenda. Gancho de 3 milímetros. Vamos a necesitar tijeras, la cinta métrica y un elástico para la parte de abajo del busto que vamos a hacer en el diseño de hoy. Esta prenda la vamos a empezar a hacer desde el cuello. Vamos a hacer un canesú, pero el canesú solo vamos a empezar a hacer la parte de la espalda y la parte de los hombros o de la manga. Esta es la espalda y estas van a ser una manga y otra manga. Así vamos a empezar el canesú sin la parte de adelante por ahora. Vas a tomar con tu cinta métrica la medida de la espalda que quieras iniciar el canesú. En mi caso, mi espalda va a medir 20 centímetros y las mangas deben medir igual. Las dos, las mías, cada una va a medir 11 centímetros. Estas medidas que te estoy diciendo no van a definir la talla aún. Estas medidas puedes iniciar con ellas porque están bien para una prenda para adulto. Estas medidas van a depender de cuán abierto quieres el cuello. Si lo quieres más abierto, vas a aumentar más centímetros en cada parte del canesú. Sumando todos los 11 centímetros de cada manga y los 20 centímetros de la espalda, todo me mide 42 centímetros. Entonces tengo que hacer cadenas hasta llegar a los 42 centímetros. Todo esto van a ser cadenas. Una vez tengas esas cadenas con los centímetros que le quieres dar al cuello, vamos a agregarle 2 puntos para este lado, que van a ser la parte del frente, otros 2 puntos para la otra parte del frente. Necesitamos tener aquí en cada lado, esto sí es para todo el mundo,
2 puntos en esta esquina y 2 puntos en otra. Estos puntos en cada vuelta los vamos a ir aumentando y eso va a hacer que el cuello tome esta forma de cuello en V. 2 puntos y los vamos a ir aumentando en cada vuelta un punto hasta que esto forme un cuello en V. Y vas a agregarle adicional a estos 4 puntos, 2 de un lado y 2 de otro, vamos a agregarle otros 4 puntos más que van a ser las esquinas. Las esquinas son donde estamos haciendo los aumentos para que esto forme las mangas de la espalda y la parte delantera. Aquí también van a ir los aumentos, si son 4, porque esto va a ser a lo último un cuadro. Entonces, en resumido, vas a hacer las cadenas hasta llegar a los centímetros que has decidido que va a ser tu cuello. Le vas a aumentar 1, 2, 3, 4 puntos que son las esquinas que vamos a hacer los aumentos, más otros 4 puntos que van a ser los puntos que van en la parte de adelante y que en cada vuelta vamos a aumentar hasta que esto forme un cuello en V. Entonces, con esta explicación vamos a dar inicio a nuestro tutorial. Aquí he realizado 88 cadenas y esas 88 cadenas me miden 42 centímetros y lo voy a repartir de la siguiente forma. Para que me dé 20 centímetros en la espalda, con 42 puntos o cadenas lo logro. Aquí los 11 centímetros lo logro con 23 puntos o cadenas y aquí lo mismo, otros 23 puntos. Y en total tengo 42 centímetros y 88 cadenas. Ahora hay que agregar 8 cadenas más que corresponden a las 4 esquinas. 1, 2, 3, 4 y los otros 4 son los 2 puntos que necesito para la parte del frente donde voy a formar el cuello en V. Entonces son 1, 2, 3, 4 más 4 esquinas son 8. Entonces, después de estos 88 puntos, voy a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es lo que tú debes hacer. Ahora, después de ya tener las cadenas base para tu cuello, vamos a hacer puntos altos en cada cadena y debemos tener el mismo número de puntos altos y de cadenas. Vamos a hacer un punto alto en cada cadena base que hicimos y nos encontramos aquí ya para iniciar la primera vuelta del canesú. Aquí ya tengo en total 96 puntos altos, 88 puntos que me midieron los centímetros que necesitaba, que son los 42 centímetros, más los 8 puntos que hay que agregar. Eso es fijo para todas las tallas, para todos los centímetros tienes que agregar 8 puntos. En total son 96, 88 más 8. Y una vez ya tengas los puntos altos en cada cadena, vamos a hacer ya la primera hilera para hacer nuestro canesú.
Entonces, como es abierto, esto todavía no lo hemos cerrado, esto no existe por ahora. Tenemos es nada más esta parte de aquí, que son las cadenas y los puntos altos que acabamos de hacer. Vamos a empezar entonces con 2 puntos altos que van a ser los primeros puntos del cuello. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a empezarlo con 3 cadenas, es el primer punto alto. Esto corresponde a las cadenas. Me voy al siguiente y ahí tengo 2 puntos altos. Ya los he realizado estos dos. Ahora viene una esquina que es donde vamos a hacer los aumentos. ¿Cómo se hacen? Vamos a hacer en el siguiente punto un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en ese mismo punto. Así se hacen las esquinas. Esta es una esquina, un punto alto, una cadena y un punto alto, los dos en el mismo punto. Entonces ya hicimos este y este punto, y ya hicimos este aumento. Ahora vamos a ir para la manga. Para mí son 23 puntos que tengo que hacer para que me dé esos 11 centímetros. Entonces voy a hacer ahora 23 puntos altos, cada punto en un espacio. No se hace aumentos, los aumentos solo son las esquinas. Entonces después de este aumento voy a hacer mis 23 puntos altos. Aquí llevo 2, aquí hay 3, 4 y voy a seguir hasta tener mis 23 puntos. Bueno, una vez tengamos ya los centímetros para la manga, en mi caso son 11 centímetros y son 23 puntos, tengo que hacer otro aumento. Entonces aquí ya realicé los 23 puntos de mi manga. Ahora tengo que hacer una esquina que es un aumento y tomo hebra, y en el siguiente punto, después de mis 23 puntos, aquí voy a hacer el aumento, que es un punto alto, una cadena y un punto alto ahí en ese mismo espacio. Y ya tengo aquí una manga completa y ya tengo la otra esquina. Ahora tengo que hacer los puntos de la espalda, mis 20 centímetros, que los hago con 42 puntos. Ahora tengo que hacer 42 puntos en cada punto. Entonces tomo hebra y a partir de este punto cuento 1, aquí se me enreda un poquito, tomo hebra, a partir aquí de este punto es 1, 2, 3, 4, 5 y voy a seguir haciendo puntos altos hasta tener 42 puntos. Ya realicé mis 42 puntos que corresponden a la espalda. Aquí voy señalando lo que he realizado hasta ahora
Y ahora nos toca hacer la otra esquina. Entonces, después de los puntos de la espalda, en el siguiente punto hago la esquina, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Entonces ya hemos realizado esta otra esquina. Ahora vamos con la otra manga, que son 11 centímetros, y voy a hacer 23 puntos aquí. Después de ese aumento que hicimos, vamos a hacer aquí en el siguiente punto, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y voy a terminar mis 23 puntos hasta llegar a la otra, a completar la manga y hacer la otra esquina. Aquí ya he terminado la manga. Después del aumento hice los 23 puntos, ya estoy aquí, ya me toca acá, llegué al final y ya me toca hacer un aumento y los 2 puntos para el cuello. Entonces, una vez terminado esos puntos de los puntos de la manga, vamos a hacer en el próximo punto el aumento de la esquina, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Y ya hicimos esta esquina y ya tenemos las 4 esquinas. Ahora tengo que hacer los 2 puntos que son la parte del cuello, y esos son los 2 que me quedan, estas cadenas y este punto. Aquí está completico. 1 y el segundo lo ponemos aquí en la cadena que hicimos para darle altura. Ahí ya están los 2 puntos y ya hemos completado la primera hilera. Ya esto lo hicimos. Ahora vamos a hacer la segunda hilera, y como se hace la segunda hilera, se hace el resto de hileras hasta llegar a la sisa. A partir de la que te voy a explicar ahora, vas a repetir y repetir. Entonces vamos a voltear y aquí ya vamos a empezar a hacer el aumento para que el cuello tome esta forma de V. Y estos aumentos no se te olvide también hacerlos, los de las esquinas. Entonces los aumentos para que el cuello tome forma de V se hacen de la siguiente forma. Vamos a subir con 3 cadenas, que es el primer punto alto. Tomo hebra y aquí mismo vamos a hacer de una vez el aumento del cuello. En este espacio que equivalen al punto de las cadenas, ahí hacemos un aumento. Hacemos un punto alto. Aquí vamos a hacer puntos altos sobre puntos altos hasta llegar a esta esquina. El espacio de cadena, es la esquina que tenemos en el canesú. Entonces vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Y otro acá.
Ahora estamos aquí en el espacio de cadena y ahí vamos a hacer la esquina, el aumento, y eso se hace en todas las esquinas igual. En el espacio de cadena vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto, todo ahí en el mismo espacio de cadena. No te vayas a confundir, este aumento que hacemos es para que el cuello tome esta forma, y el aumento de las esquinas se hace de esta manera: el punto alto, la cadena y el punto alto, todo en el mismo espacio. Y estos aumentos solo se hacen al comienzo y al final de las hileras o vueltas, como le quieras llamar. Una vez hemos llegado a esa esquina, vamos a hacer puntos altos sobre cada punto alto hasta llegar a la siguiente esquina. Vamos a hacer puntos altos sobre punto alto, no te saltes ningún punto. Aquí hicimos punto alto, mira que tomamos el punto alto de la esquina de la hilera anterior. Siempre hay que tomar esos puntos, no hay que saltarse ninguno para que esto aumente. Vamos a seguir tejiendo. Yo voy a tejer puntos altos hasta llegar acá. Cuando llegue a esta esquina vuelvo y te muestro cómo hacemos la esquina. Estoy haciendo aquí lo que es la manga. Aquí ya estoy terminando la parte de la manga. Mira, hacemos puntos altos incluyendo este que fue el aumento de la hilera anterior. Ahí también hacemos punto alto. Ahora aquí cuando llegamos al espacio de la cadena hacemos el aumento de la esquina, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Ahora un punto alto. Aquí mira, también estoy tomando el de la vuelta anterior, el aumento de la vuelta anterior, ahí lo estoy tomando. No te saltes ningún punto. Seguimos haciendo punto alto sobre punto alto, y en cada esquina vas a hacer lo mismo que te he mostrado aquí. Vamos a repetir aquí, vamos a hacer toda la espalda hasta llegar a este espacio. Después vamos a hacer la manga y nos vemos acá para mostrarte aquí el final, como que también vamos a hacer el aumento igual que hicimos al principio para que el cuello tenga su forma en V. Aquí ya he llegado a la otra punta. Aquí ya terminé de hacer los puntos altos que corresponden a la manga. Ahora corresponde hacer una esquina. Hago este punto alto que es del aumento de la hilera anterior. Aquí en el espacio de cadena hago un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora hago estos 3 puntos altos y en el último le hago un aumento. Estas son las 3 cadenas que hacemos de subida. Aquí en esta tercera cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Este que corresponde a este y el aumento. Miren. Ahora volteamos y así como terminamos vamos a terminar el resto de hileras, y así como empezamos vamos a empezar
el resto de hileras y todas las esquinas, todo lo trabajamos igual el resto de hileras. Entonces ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas y de una vez vamos a hacer un aumento aquí en este mismo espacio que corresponde a las 3 cadenas. Hacemos un punto más, que es el aumento. Vamos a hacer todos los puntos que se presentan hasta llegar a este espacio de la cadena. Vamos a hacer aquí todos estos puntos. Aquí ya llegué al último punto antes de llegar a la esquina. Entonces aquí en la esquina, en el espacio de cadena, hacemos otra esquina o los aumentos de las esquinas, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora trabajo la parte de la manga, un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al espacio de cadena que me indica que tengo que hacer otra esquina, y así vamos trabajando hasta llegar a la sisa. Y miren ya cómo se va viendo. Miren que aquí ya va formando una V. Esto va tomando más forma a medida que vayas tejiendo más y más vueltas. Entonces la idea es tener nuestro cuello en forma de V y a la vez que se vayan formando nuestras mangas y nuestra espalda. He realizado 17 hileras y miren cómo se ha formado acá el canesú. Esta es la parte de la espalda, esta van a ser las mangas y esta es nuestra parte del frente, que la vamos a tener en forma de V. Ahora voy a tomar aquí lo que es las mangas, lo doblo y miren ya cómo va quedando la forma. Miren cómo ya se ve de bonito. Mangas y la parte de adelante. Yo ya me medí esta pieza con las 17 vueltas. Yo les recomiendo que cuando lo midan vayan y unan temporalmente con un marcador de estos. Vamos a una esquina, vamos a esta esquina, dejando aquí el espacio, lo que es la manga. Vamos a tomar otro marcador. Miren, vamos a la esquina y a la otra esquina. Y aquí miren, lo medimos. Y otro consejo es, para que esto no se les vaya mientras se lo miden a desbaratar, pongan también un marcador aquí y aseguran el hilo. Eso es un truquito para que no se desarmen lo que ya han hecho al momento de medírselo. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Cuando te lo midas, ¿cómo saber hasta dónde tejer para llegar a la sisa deseada? Y aquí es donde vamos a definir las tallas. Con esto que te recomiendo, te lo mides y ves que si te queda aquí bien, si el brazo pasa bien, si esta parte de aquí te queda bien, en la parte de abajo, lo que es la axila o la sisa, te queda cómodo, no te queda muy apretado, porque yo recomiendo que esta prenda no sea tan apretada. Si aquí esta parte ya te queda bien,
Y lo mismo el cuello, que no se te vaya a estirar tanto. Entonces esa es tu talla. Yo me lo medí y esto me queda aquí un poquito justo en abajo del brazo, pero yo lo que voy a hacer al momento de unir esto en la próxima vuelta, voy a hacer aquí entre estas dos piezas para unir, voy a hacer 6 o 7 cadenas y ya esto lo abre un poco y ancha un poco más la prenda. Y eso es algo que les voy a recomendar, que hagamos unos espacios de cadena aquí debajo del brazo para que quede ancho. Al momento de unir vamos a seguir tejiendo esto abierto, vamos a seguir aumentando, porque esto lo vamos a aumentar hasta que lleguemos debajo del busto, porque el modelo de esto va a ir al final, va a ir así cruzado. Miren cómo se ve de bonito, lo vamos a cruzar así al final. Entonces esta es la parte donde ya te debes medir para definir tallas. Si estás tejiendo esto para una persona que no la tienes en el momento, no se puede medir esto, entonces tómale la medida del busto de esa persona y aquí de aquí a acá te debe medir la mitad del busto de esta persona, de aquí, de este marcador acá. Esta debe ser la medida del busto, todo lo que vaya a cerrar aquí debe ser la medida del busto. Esto acá no lo tenemos completo, no importa si esto no te queda justo todavía. Al medírmelo a mí me quedó un poquito más abierto, pero igual, aunque vaya a unir aquí, vamos a seguir aumentando. Lo importante aquí es que nos quede acá cómodo debajo del brazo y que nos quede bien en la espalda. Entonces la referencia sería a tomar la medida de aquí a acá, bien de la espalda, sin forzar la parte de adelante, no importa que quede aquí abierto. Y esta es la medida que debemos tener del busto. Ya voy a hacer la hilera donde voy a unir aquí la parte del frente con la espalda y dejar ya libre la manga. Vamos a empezar la hilera como siempre la hemos empezado. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer aquí los aumentos que estamos haciendo. Y voy a hacer punto alto sobre punto alto hasta llegar a esa esquina donde vamos a hacer la unión. A trabajar punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí donde aquí a esta esquina. Ahí nos vemos. He tejido y he llegado ya acá a esta esquina. Acá hice el punto alto antes de llegar al espacio de cadena. Voy a quitar ya este marcador y ahora para unir con la espalda y formar la manga vamos a hacer un punto alto aquí en el espacio de cadena. Y yo voy a hacer 7 cadenas. Cada quien hace las cadenas acorde a su medida o a su necesidad. Yo voy a hacer 7 cadenas porque esas 7 cadenas me miden alrededor de 4 centímetros y eso es la medida que quiero ya para que esta prenda me quede
a la medida de mi gusto y a la medida de mi cuerpo. Cada quien, dependiendo del hilo y de la talla, hace la cantidad de cadenas que necesita. Y una vez hagas el número de cadenas aquí, debes hacer ese mismo número de cadenas del otro lado. Entonces voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo hebra, me salto toda la manga. Voy a la próxima esquina. Y aquí hago un punto alto en el espacio de cadena, uno solo. Y voy a trabajar punto alto sobre punto alto en toda la espalda. Aquí en toda la espalda. Y esto que acabé de hacer, de la misma forma, lo hacemos del otro lado. Cuando terminemos aquí en la espalda, aquí un punto antes de la cadena, hacemos un punto alto, haces las cadenas que necesitas y seguimos aquí en la parte de adelante. Entonces nos vemos para mostrarte que vamos a seguir acá haciendo los aumentos en estas esquinas. Les voy a mostrar una vez más en la otra manga. Ya he llegado aquí al último punto alto. Aquí ya estamos en el espacio de cadena. Voy a quitar el marcador. Aquí hacemos un punto alto. Hacemos las cadenas que necesitemos cada uno. Yo necesito 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo hebra. Me salto toda la manga. Y aquí en el espacio de cadena hago un punto alto. Ahora voy a tejer toda la parte de adelante y no se te olvide, hagan el aumento. Vamos a seguir haciendo el aumento y vamos a seguir tejiendo aumentos hasta llegar a la parte de abajo del busto. Punto alto sobre punto alto y esta parte no ha cambiado. Seguimos aumentando cuando lleguemos acá y cuando vayamos a subir para la otra hilera también. Continué, subí con las 3 cadenas, hice el aumento y esta sería ya la primera hilera después de haber hecho aquí la unión. Entonces aquí, ya cuando te encuentres con las cadenas, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer sobre las cadenas que hiciste puntos altos. Yo hice 7 cadenas, entonces hago 7 puntos altos. Puntos altos arriba de cada cadena que hiciste. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que fueron los aumentos que hice debajo del brazo, y continúo aquí haciendo puntos altos
en cada punto sin saltarme, y así trabajo hasta llegar a la parte de abajo del busto, donde vamos a poner el cinturoncito o el resorte de nuestra blusa. Y miren, aquí lo tengo al revés, cuello, miren. Vamos a seguir trabajando así. Aquí también vas a trabajar puntos altos, y recuerda, vamos a seguir haciendo los aumentos aquí al comienzo y al final solamente. El resto es trabajar puntos sobre cada punto. He tejido 6 hileras después de la sisa. Me lo medí y ya he llegado a la parte de abajo del busto. Mire las puntas como son, y las vamos a cruzar así, y las vamos a unir aquí con punto bajo para que queden unidas y no se muevan. De esto yo te recomiendo que te lo midas y marques con la ayuda de estos marcadores qué puntos vas a empezar a unir. Aquí con este marcador, esta punta la voy a unir acá. Voy a unir todo esto hasta llegar acá, hasta que esta punta se encuentre con esta. Mira. Y con esta, midiendo estos puntos, aquí tengo la medida de mi busto. Esto es lo que va a definir las tallas de la prenda, el busto, aquí en esta parte. Para las que tengan mucho busto, yo me imagino que irán a unir menos cantidad, van a ser más hileras y van a unir menos. Por eso les recomiendo que se lo midan y vayan marcando lo que van a unir con otro marcador. Si mi busto fuera más grande o esta talla fuera más grande, tendría que separar aquí la unión, unir menos. Uniríamos acá y se pone más grande esta parte de aquí del busto. Pero yo me la medí, y así esta esquina con este marcador y esta esquina con este marcador ya es suficiente para tener la talla de mi busto. Y les recomiendo que les quede holgada, porque después de la unión vamos a hacer lo que es el cinturón para meter el elástico, y ya queda un poquito más ajustado al cuerpo. Antes de cerrar el cuello, les recomiendo hacerles un adornito en todo lo que es el cuello, el hombro, la espalda, y aquí también el hombro y todo este cuello. Le voy a hacer unas onditas. Entonces, con aquí, cuando termine esta última hilera, que es la parte de abajo del busto, no vayan a cortar hilo, y vamos a empezar a hacer las ondas. Vamos a subir con 3 cadenas, y aquí en ese mismo espacio de las cadenas hacemos un punto alto. Ahora aquí, este es una hilera. Aquí en este nudito que se hace, aquí entre las dos hileras, ese nudito que está ahí, ahí vamos a hacer un punto bajo. Subimos con 3 cadenas, tomamos hebra y en ese mismo espacio hacemos un punto alto. Y nuevamente aquí en este espacio que hace, en ese nudito que hace entre las dos hileras,
ahí hacemos un punto bajo. Subimos con 3 cadenas y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Y en el espacio aquí en este nudito entre las dos hileras hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir trabajando por toda la parte del cuello. Vamos a ir trabajando así. Estoy trabajando toda esta parte del cuello y cuando lleguemos a los hombros te muestro cómo seguir tejiendo este adornito. Miren cómo va quedando de hermoso este cuello con estas onditas. Ya he llegado a la parte que es del hombro y ahí ya tenemos los puntos más derechitos. Entonces le voy a indicar cómo hacer el punto bajo porque de resto es igual. Vamos acá a subir con 3 cadenas. En el mismo espacio hacemos un punto alto. Y es solo contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ahí hacemos un punto bajo, subimos con 3 cadenas, en ese mismo punto hacemos un punto alto, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos un punto bajo. Así vamos a hacer toda la parte del hombro, de la espalda, del otro hombro y acá trabajamos la otra parte del escote de la misma forma como trabajamos aquí. Una vez terminemos de hacer las onditas por todo el cuello y el escote, ya vamos a cerrar el escote. Estas puntas vamos a cruzarlas y aquí, como te indiqué anteriormente, yo me medí esta prenda y aquí marqué donde quiero que empiece esta punta a unirse y donde va a terminar esta punta de unirse aquí. Habrán otras personas con una talla más grande que van a unir menos puntos. Esto se va a ver más escotado para tener más espacio aquí en el busto. Otros tendrán que hacer más hileras. Aquí es donde vamos a definir las tallas y mi talla está aquí con estos marcadores. Entonces vamos a empezar a hacer puntos bajos. Aquí terminé de hacer ya la decoración. Me voy para el primer punto que está aquí, es este, y me voy donde tengo el marcador acá y voy a hacer el primer punto bajo. Este es mi primer punto bajo y lo voy a señalar y con este marcador para saber que aquí inicié esta vuelta de puntos bajos que vamos a hacer. Ahora me voy a ir punto con punto de este escote con el siguiente punto que quiero unir de la pieza y hago punto bajo. Un punto aquí del escote, el siguiente punto que es de la parte que voy a unir y hago un punto bajo, punto del escote, punto de la otra pieza y un punto bajo, y así me voy hasta llegar acá. Voy a unir aquí la otra punta,
hasta este marcador. Una vez ya unido las puntas, mira, ya las uní, llegué hasta el marcador. Mira cómo ha quedado ya unido. Voy a seguir trabajando con puntos bajos. Voy a terminar toda la vuelta hasta llegar aquí. Aquí en este marcador me indica que voy a cerrar esta vuelta y voy a cortar el hilo. Entonces, una vez ya termines de pegar aquí, continúas haciendo punto bajo sobre cada punto. Punto bajo sobre cada punto y doy toda la vuelta hasta llegar acá. Ya terminé de cerrar esta parte de abajo, la cerré aquí con la hilera de puntos bajos y corté el hilo porque la parte de abajo lo que va a ser donde va el elástico, no la quiero empezar la vuelta acá, la quiero empezar a un lado. Entonces voy a colocar hilo nuevo aquí en el costado, y aunque yo vaya a trabajar en redondo, les recomiendo que sigan tejiendo volteando la prenda, que tejan del derecho y del revés para llevar la misma secuencia que hemos llevado aquí, que aquí hemos volteado el tejido, y si aquí no lo volteamos se va a ver diferente el tejido. Voy a unir aquí al costado un nuevo hilo. Voy a empezar con 3 cadenas, que es el primer punto alto, y voy a hacer puntos altos sobre cada punto, y voy a hacer el número de vueltas necesario hasta tener el ancho de mi elástico. Yo creo que con 2 vueltas logro, sí, con 2 vueltas logro el ancho de mi elástico. Ustedes miren, vayan probando cuántas vueltas logran el ancho del elástico, y ahí nos vemos cuando hayas terminado esas vueltas. Ya terminé las 2 vueltas de puntos altos, que son el grosor de mi elástico. Mira, ahora tengo que hacer este mismo número de vueltas, 2 vueltas atrás de esta, para formar el espacio en donde voy a introducir este resorte. Entonces voy a ir aquí donde empecé, y acá en los puntos bajos aquí voy a empezar mi nueva, voy a empezar la nueva hilera, y es hacer 2 vueltas de puntos altos aquí. Voy a hacerlo otra vez. Es hacer estas 2 vueltas detrás de estas. Vamos a subir con 3 cadenas, y voy a trabajar estos puntos que están acá. Aquí hago el segundo punto alto, el tercero aquí. Lo estoy tomando de los puntos bajos que hicimos
anteriormente para unir la pieza. Ahí lo estoy haciendo. Esto de manera que miren, va quedando acá un espacio y aquí va a ir el elástico que le vamos a colocar en la parte de abajo. Voy a seguir tejiendo y voy a hacer también 2 hileras o 2 vueltas de puntos altos de la misma forma que hice estas, y nos vemos cuando tengamos ya estas 2 vueltas terminadas. Ya tengo terminadas las 2 partes para introducir el elástico aquí entre estas 2 partes que he tejido. Cada parte tiene 2 hileras, que es el ancho del elástico que le voy a colocar acá. Ahora vas a tomar el elástico y vas a cortar de 6 a 7 centímetros menos de lo que mide la parte de abajo del busto. Esto no es la cintura, es exactamente la parte de abajo del busto. Ahí es donde queremos que esté el elástico que le vamos a colocar. Mira, entonces ahora vamos a ir metiendo el elástico y vamos a ir uniendo estas 2 partes con punto bajo. Vamos a acá hacer nuestro primer punto. Aquí va nuestro primer punto. Puedes ir uniendo y después puedes introducir el elástico, pero yo voy a ir uniendo con el elástico adentro, que para mí es más cómodo. De pronto para ti sea cómodo colocarlo después. Entonces voy buscando punto de este lado y punto del otro lado, y voy haciendo un punto bajo. El siguiente punto de este lado, me voy para el punto del otro lado y voy a ir uniendo estas piezas con punto bajo. De manera que acá el resorte me va quedando dentro de estos 2 tejidos, y a medida que va avanzando voy corriendo el tejido y voy tejiendo. Y les muestro una vez más de este lado y ahora de este. Tomo hebra, paso por esos 2 puntos y hago un punto bajo. Ya he unido las 2 partes y ya tengo todo el resorte entre las 2 tejidos que se hicieron. Me falta cerrar 10 puntos, pero antes de cerrarlo voy a cerrar o voy a unir aquí el elástico. Voy a hacer una costura con aguja y con hilo. Voy a hacer doble pasada para que quede más seguro. Si tienes máquina de coser, también lo puedes hacer aquí con máquina de coser. Y una vez termines de unir el elástico, terminas de cerrar todo
esto con puntos bajos, así como hemos estado cerrando estas dos piecitas. Ya terminando de cerrar la parte del resorte, la parte de abajo, miren cómo ha quedado. Corté el hilo y aquí aseguré con un marcador para continuar después con la puntada. Y ya trabajé aquí una parte de la manga, miren cómo está quedando de bonita. No sé todavía qué tan largo la voy a dejar porque estoy controlando los colores del hilo, como este tiene varios colores. Entonces ya en la otra bola ya se me acabó este color, entonces voy a seguir con la segunda bola hasta que se me acabe este color y luego miramos la parte de abajo. Ahora vamos a empezar la manga vamos a empezar los puntos los vamos a empezar aquí debajo aquí en la sisa, para que los puntos iniciales, las cadenas, nos quede aquí debajo del brazo. Entonces miramos cuál es la mitad de nuestras, este es el punto de la mitad, y aquí vamos a iniciar nuestras vueltas y voy a colocar hilo nuevo y voy a hacer unas 5 vueltas de puntos altos antes de empezar con el motivo. Voy a subir con 3 cadenas, que es el primer punto alto, y lo demás es simplemente ir punto arriba de cada punto. Y es insertar bien. Esto fue cadenas que hicimos, que añadimos. Es un poquito apretado, entonces es un poquitico de más trabajo, pero ya las demás van a ser más fáciles de hacer. Una vez llegues ya aquí es donde hicimos la unión. Aquí en este espacio vamos a hacer un punto alto. Aquí donde hacíamos los aumentos vamos a hacer un punto alto. Aquí un punto alto, y ya aquí empezamos, están los puntos definidos y es fácil ir tejiendo punto alto sobre punto alto, y así me voy por toda la vuelta. Y para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado en la tercera cadena. Y para hacer el resto de vueltas voy a voltear el tejido para tener la misma secuencia de esta parte de arriba, que también íbamos volteando el tejido, porque si no lo hacemos se va a ver diferente. Y les recomiendo que para este motivo necesitamos múltiplos de 6. Entonces aquí yo traté de tener múltiplo de 6 y realicé 66 puntos.
Así que también te recomiendo a ti que vayas aumentando puntos si necesitas hacerle aumento y tener aquí un múltiplo de 6. Entonces siempre vamos a voltear el tejido para hacer estos puntos altos, y ahora es trabajar punto sobre cada punto. Y si en la primera vuelta no pudiste lograr el múltiplo de 6, pues en esta vuelta ya puedes aumentar los números de puntos que te hagan falta. Voy a hacer 4 vueltas más y nos vemos para hacer el motivo. Aquí hice 5 vueltas. Ustedes pueden hacer el número de vueltas que desean antes de empezar el motivo de los abanicos. El motivo de los abanicos se necesita un múltiplo de 6. Debes tener un múltiplo de 6 aquí antes de empezar el motivo, y también un múltiplo de 6 aquí después de haber hecho el resorte. Aquí para la parte de abajo del busto, después del resorte, tengo 144 puntos y en la manga tengo 66 puntos. Ahora que empecemos el motivo, ya no es necesario estar volteando el trabajo. Vamos a tejer todo en redondo y en un solo motivo, y miren, así va quedando. Entonces vamos a empezar a realizar el motivo de los abanicos. Vamos a subir con 3 cadenas, que es el primer punto del abanico. Tomo hebra y en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto, de manera que tenemos dos cadenas, y hacemos en el mismo espacio 2 puntos altos. Así van a ser todos los abanicos. Dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. Tomo hebra y voy a contar 2 puntos, 1, 2, y en el tercero voy a hacer un punto en relieve por delante. Tomo el punto, introduzco el gancho tomando el punto desde atrás, tomo hebra y este punto en relieve por delante lo vamos a hacer de 3 sacadas. Aquí va una sacada, tomo hebra, saco por estas 2 del gancho, tomo hebra y termino. Solo el punto que va en relieve lo vamos a hacer alargado de 3 sacadas. Los puntos del abanico son puntos normales de 2 sacadas. Tomo hebra, me salto 2 puntos y en el tercero voy a hacer el abanico. 1, 2 cadenas y en ese mismo espacio otros 2 puntos altos. Tomo hebra, cuento 1, 2 y la tercera donde vamos a hacer el punto en relieve por delante, y este punto es de 3 sacadas. La primera sacada en la primera lazada del gancho, tomo hebra, saco en estas 2 lazadas, tomo hebra y en estas 2 últimas, y así vamos a hacer este motivo, así de sencillo. Otra vez me salto 2 puntos y en el tercero hago el abanico, que es de 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos, todos
en el mismo espacio. Tomo hebra, me salto 1, 2 y en el tercero introduzco el gancho tomando el punto por detrás, tomo hebra, paso la hebra por detrás del punto, tomo hebra, voy a pasar la hebra aquí en esta primera lazada, tomo hebra, paso la lazada en estas dos, tomo hebra y paso la lazada en estas dos últimas, y así me voy por toda la vuelta. Y para cerrar la vuelta, aquí terminé con un punto en relieve por delante, vamos a hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena y así como cerré esta vuelta se cierran todas las vueltas, y como voy a empezar la segunda vas a empezar el resto de vueltas hasta el largo que le quieras dar a la manga. Vamos acá a deslizarnos hasta llegar acá al espacio de las dos cadenas. Ahí subimos con 3 cadenas, que es el primer punto del abanico. Hago otro punto alto, ya son 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo hebra y ahí mismo en este espacio hago los otros 2 puntos altos del abanico. Y ahí ya tengo un abanico. Tomo hebra y este punto en relieve lo sigo haciendo en relieve. Tomo hebra, introduzco el gancho aquí, tomo el punto por detrás, tomo hebra, paso la hebra por detrás del punto, tomo hebra, saco aquí en la primera lazada, tomo hebra, saco en estas dos lazadas, tomo hebra, 2 lazadas y cierro. Vamos a seguir haciendo esto por todas las vueltas y el punto en relieve sigue siendo un punto alargado y el de los abanicos siguen siendo puntos altos normales de 2 sacadas. Eso no ha cambiado. Aquí ya terminé un abanico, tomo hebra y este lo hago en relieve por delante, una sacada, 2 sacadas y 3 sacadas y cierro. Y así hago hasta tener el largo que deseo. Lo mismo que te acabo de explicar aquí, este motivo exactamente igual lo vas a hacer acá para la blusa, la parte del cuerpo. Es exactamente lo mismo, el mismo motivo, el mismo número de cadenas, el mismo número de puntos. También va a ir los puntos en relieve, todo igual. Les recomiendo que después del resorte hagan una vuelta, 1 o 2 vueltas de puntos altos antes de empezar el motivo, y lo siguen trabajando en redondo sin voltear el tejido. Aquí les muestro lo avanzado que tengo aquí en la blusa, lo que les expliqué en la manga, lo hice también aquí en el cuerpo. Aquí he realizado 10 vueltas. Miren cómo está quedando de hermoso. Me está gustando este modelo. Y después de estas 10 vueltas yo he decidido a darle aumento para que se ponga más ancha. Esta parte de abajo la quiero más anchita. Entonces ya te voy a mostrar cómo aumentar este motivo. Y si también aplican, si quieres aumentar las mangas, hacerle una manga acampanada, aplica también este mismo aumento que te voy a explicar. Para hacer los aumentos hay que hacer 2 vueltas. Una vuelta es de preparación
del punto para el aumento, y la segunda vuelta es la que vas a seguir repitiendo hasta hacer otro aumento o hasta el largo que le deseas dar a la prenda. Ahora vamos a hacer la primera vuelta del aumento, que es la de preparación. Una vez haya cerrado la vuelta con el punto deslizado en el primer punto alto del abanico, me voy a deslizar acá solamente hasta el segundo punto. No me voy a deslizar hasta el espacio de cadena como siempre, solo hasta aquí. Necesito llegar arriba del segundo punto del abanico. Entonces me deslizo solo una vez y ahí empiezo mi primer punto alto del abanico con 3 cadenas. Tomo hebra y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, dos cadenas de separación, y en este espacio de cadena, en el mismo espacio, hago otros 2 puntos altos. Tomo hebra y hago un punto alto en el siguiente punto, en este, arriba de ese punto. Ahora nuestro abanico está más grande, tiene 6 puntos altos. Los anteriores tenían 4, ahora este tienen 6. Tomo hebra, me salto este punto y aquí hago el punto en relieve por delante, igual como siempre, un punto alargado de 3 sacadas. Tomo hebra, me salto este primer punto del abanico anterior, me voy al siguiente y arriba hago un punto alto. Tomo hebra y en el espacio de las 2 cadenas hago 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tomo hebra y hago un punto alto arriba del siguiente punto alto. Tomo hebra, me salto este último punto del abanico y hago el punto en relieve por delante. Y así se hace esta vuelta de preparación para el aumento. Ya voy a cerrar esta vuelta de preparación aquí en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta del aumento, que se va a seguir repitiendo hasta llegar al largo que le quieras dar a la prenda o hasta decidir otro aumento. Entonces vamos a deslizarnos hasta llegar acá a este último punto, que es el tercer punto de este abanico. Me deslizo aquí en el segundo, ahora aquí en el tercero. Aquí hago 3 cadenas, que es el primer punto alto, y en el espacio de cadena hago 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y en el siguiente punto que nos encontremos, ahí hacemos un punto alto arriba de ese. Tomamos hebra, nos saltamos estos 2 puntos y aquí hacemos nuestro punto en relieve por delante. Y así es nuestra vuelta de aumento. Tomamos hebra, nos saltamos estos 2 puntos y aquí en el tercero, arriba de ese, hacemos un punto alto.
En el espacio de las cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, tomamos hebra y hacemos 2 puntos altos. En el espacio de la cadena tomamos hebra y en el siguiente punto ahí hacemos un punto alto. Tomamos hebra, nos saltamos 2 puntos del abanico y aquí hacemos nuestro punto en relieve por delante. Y esta es la segunda vuelta, que es la que se va a seguir repitiendo hasta que decidas hacer otro aumento. Para hacer otro aumento se hace de la misma forma, se hace una vuelta de preparación y la segunda vuelta es la que vas a seguir repitiendo. Y esto lo vas a trabajar de esta forma hasta llegar al largo que le deseas dar a la prenda, ya sea que la hagas como blusa o que la hagas como vestido. La vas anchando dependiendo de tus medidas, de la medida de tu cintura, la medida de tu cadera. Y también este aumento lo puedes hacer en las mangas para que tome una forma acampanada, que también se ve muy bonita y muy bohemia. Y ya con esto terminaríamos nuestra prenda. Bueno, y sigues tejiendo más vueltas hasta el largo que le quieras dar acá a la blusa y a las mangas. Y mira, este es el resultado final. Espero que te haya gustado esta clase. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle un like y nos vemos en el próximo tutorial.